Continuando con el capítulo número 3, vamos a ver ahora otro tipo de minerales que no son metálicos, pero que también tienen su gran importancia dentro de sus aplicaciones y la obtención de otros productos a partir de este recurso natural. Hemos hablado ya de muchos la anterior clase y ahora nos corresponde hablar de un no metálico que es bueno, no muy tradicional diríamos en nuestro medio, pero que se lo explota en Bolivia y nos estamos refiriendo al azufre. ¿Qué podemos decir de este elemento? Porque viene así. El azufre no sería mineral porque se presenta como resultado de las erupciones volcánicas y viene así liberado, solo como azufre. Acompañado, sí, de algunas impurezas, pero básicamente libre. Y lo que se hace es prepararlo, beneficiarlo y obtener un azufre más limpio. ¿Dónde y cómo está el azufre en Bolivia? Decíamos, se encuentra en las erupciones volcánicas. En Bolivia tenemos una zona que es la cordillera occidental, que está al oeste, y allí hay una cadena volcánica. De esa cadena volcánica, entre esas un nombre bastante conocido, el sector de Capuratas, repito, Capuratas, se extrae azufre. Hemos visitado la zona, hará unos 5 o 6 años, y hemos logrado hacer una tesis. ¿Qué hemos logrado hacer? Hemos logrado separar el azufre por el proceso de flotación, un azufre más limpio, a partir de residuos o lo que se podría llamar pasivos ambientales del proceso de recuperación de azufre natural a partir de autoclaves allí en la zona de Capuratas. El trabajo se encuentra en la carrera de química y ustedes pueden, si tienen interés, referirse a ese trabajo. Ya todos los que se pueda, por supuesto, para complementar este conocimiento. Entonces, hay erupción volcánica. Este producto que sale, las lavas volcánicas, se van depositando en las faldas de los cerros, pasa un tiempo y de allí se extrae. Como este azufre es elemental, es decir, está al estado elemental separado y solo, se lo beneficia hasta llegar a una pureza de un 80-90%. Y luego este azufre se lo lleva para su industrialización, diríamos, y la aplicación en diferentes rubros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se requiere saber del azufre? Lo que siempre hemos estado repitiendo para su entendimiento. Su etimología, su forma, su color, su sistema cristalográfico, su dureza y todo aquello, ¿no? Entonces, podemos decir que el azufre viene del latín sulfur. Su fórmula es azufre, como ven ustedes, está ahí en la proyección. Solo esto, entonces, por definición, no es mineral, ¿no es cierto? El mineral es 2 o más, este es solamente elemental. Su sistema cristalográfico es el rómbico, su clivaje es casi ausente, su dureza es de unos 5 a 2, bastante blando, su tenacidad es quebradiza, sextil, imperfecta, su color es amarillo, canario y también un gris blanquecino. Su transparencia es transparente a translúcida, su brillo es resinoso,
su fractura es concoidal a regular, a irregular, y su densidad es de 2.5 a 2.08, de 2.05 a 2.08. Como ven, estas son sus características y esto es lo que siempre hemos estado mostrando, porque es la forma. Por supuesto, para lograr todo esto hay que hacer los estudios y contar con los equipos, herramientas y laboratorios necesarios para poder determinar estas propiedades, que en realidad en su mayoría son propiedades físicas, lo que hemos estudiado en mineralogía descriptiva y física, ¿verdad? ¿Qué decimos? A ver, decimos, la química muestra que el azufre puede estar al 100%, es decir, prácticamente puro, con pequeñas cantidades de selenio, teluro, arsénico, en un 0.003%. Tiene poca dureza, es quebradizo, se funde a 113 grados centígrados y arde a 270 grados centígrados en el aire, con llama azul, produciendo dióxido de azufre. Es soluble en el agua e inatacable por ácidos, soluble en bisulfuro de carbono y en algunos aceites. Génesis, ¿de dónde? ¿Cómo procede? Es sedimentario, bioquímico. Se forma a partir de la actividad de las bacterias sulfúricas asociado al yeso. Durante la actividad volcánica, donde se deposita por sublimación de los gases, puede formarse por oxidación incompleta de hidrógeno sulfurado o de selenio. Se distinguen los siguientes tipos de depósitos. Del tipo mantos de ceniza volcánica, impregnaciones de brechas, rellenos de fisuras y grietas en tobas sólidas y lavas. Las descripciones mineralógicas fueron hechas por Alfred y Muñoz Reyes. Sin embargo, las sulfateras y fumarolas han producido un producto del tipo plétora de sulfatos que fueron identificados por el periodo de espectroscopía. De esta manera, el azufre puede tener y ser caracterizado de acuerdo a esta información. Las actividades de las sulfateras es efímera, ya que la actividad que se desarrolla, dice, se resume a obtener azufre antes de enfriarse. Entonces, como pueden ver ustedes, básicamente está dando una información de tipo producto volcánico. Este es un resumen de lo que nosotros podríamos saber para qué. ¿En qué sirve? ¿Para qué se usa el azufre? Esta gráfica entonces nos podría mostrar y decir que el azufre se utiliza de diferentes maneras. Por ejemplo, se usa como mineral, se usa en la fabricación de la goma, se usa en la fabricación del papel, se usa en la extracción del petróleo, se usa como precursor en la fumigación, se usa en
en la industria del carbón, se usa en la industria del cemento. Creo que hay algunos trabajos donde se utiliza azufre para algún tipo de vaciado. Y como ven, tiene una infinidad de usos. Pero ¿cuál es su uso? Entre los más importantes, podríamos decir, el producto estrella del azufre es la fabricación del ácido sulfúrico. Aquí, como ustedes pueden ver, donde está el cursor. Entonces, fabricar ácido sulfúrico es fabricar un producto que tiene muchas connotaciones. Vamos a ir primero por el lado industrial. Se dice que el consumo de ácido sulfúrico, desde luego, aclarando la figura, una aplicación sana, técnica, tecnológica, de productos que tienen que ver con su industrialización, de eso estamos hablando. Es medir el desarrollo de un país. Entonces, me explico. La utilización de ácido sulfúrico en diferentes fuentes, en diferente industria, en diferentes productos, muestra cierto desarrollo de los países. Y esta es una medida que se la va realizando desde hace mucho tiempo. No debemos confundir que los últimos años, o ya de hace mucho más, por decir también, el ácido sulfúrico es un precursor y como tal, su uso también ha ido creciendo. Pero este uso no hay que considerarlo, este consumo no hay que considerarlo desde el punto de vista de avance tecnológico y desarrollo tecnológico. Esta es una anomalía, diríamos, que podría ocasionarnos tal vez una confusión o mala interpretación. Por lo tanto, el ácido sulfúrico lo vamos a separar entre lo que realmente representa su uso en la industria variada. Si hablamos de la industria metalúrgica, su uso es bastante, porque es un modificador de pH. Por ejemplo, en la industria del cobre, que tenemos en Bolivia, y lo habíamos visto cuando hemos llevado el recurso natural de minerales de cobre, habíamos expresado que, por ejemplo, el proceso por el cual se extrae el cobre es a partir de la lixiviación de sus minerales oxidados. Y su lixiviación se realiza utilizando el ácido sulfúrico. Esto ocurre en Chile, ocurre en Perú y en muchos otros países. También para fabricar el ácido bórico se utiliza ácido sulfúrico. Para industrializar algunos recursos vaporíticos se utiliza el ácido sulfúrico. O sea, tiene una aplicación bastante grande y en muchos rubros. Por tanto, es importante proveer de azufre a esta industria de fabricación de ácido sulfúrico para su producción. Entonces, como puede verse, su aplicación así variada nos da pues la posibilidad de obtener otro tipo de productos. En el campo de la medicina, por ejemplo, está siendo bastante y bien utilizado. Y en otros rubros, química, textil, etcétera. Entonces, en Bolivia podemos decir que fabricamos ácido sulfúrico gracias a la producción de este elemento. Esta fábrica de ácido sulfúrico se encuentra en la localidad de Eucaliptus, al oeste del país, y esto ha sido de hace muchos años planteado y introducido al
campo tecnológico por las Fuerzas Armadas. Es decir, Cofadena hizo una planta, estamos hablando de hace más de 30 años, de ácido sulfúrico. Allí en esta localidad, buen tiempo ha estado cerrada, pero en los últimos años se ha rehabilitado. Lo que conocemos es que se ha hecho un contrato joint venture, o que se llama contrato de riesgo compartido con la Corporación Minera de Bolivia para reactivar y reinstalar esta fábrica de ácido sulfúrico. Por tanto, la necesidad de conocer más, bueno, están dadas las líneas y las ubicaciones para que ustedes puedan interesarse de ser necesario. Bien, entonces, como puede verse, el azufre así se lo utiliza y se lo aplica en diferentes industrias. Son otras complementaciones que se tienen, ¿no es cierto? Entonces, reiterando lo que habíamos dicho, dónde están los yacimientos, y se dice que en Bolivia el azufre volcánico es común, dice, en la cordillera occidental. O sea, lo que les he expresado, ¿no? ¿No? Se lo encuentra en los cráteres de los volcanes, como el volcán Olca, Ollahue, Caite, Uturuncu, Capuratas, como impregnación de los mantos superficiales de cenizas de mayor, ¿no? El mayor distrito es Napa, así como en el Itupunco, ¿no? En menor cantidad. Bien, entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos trabajar el azufre. Y esta es una diapositiva que ustedes pueden apreciar para ver cómo se lo encuentra de manera natural. Y este azufre es el que todavía hay que refinarlo, si se quiere, por diferentes procesos, y uno de ellos es el de la flotación de minerales, aprovechando sus propiedades hidrófobas, características y naturales que tienen este elemento químico. Un otro campo, y bastante grande e importante, es el que vamos a ver ahora, y se refiere a los afloramientos de rocas. Es decir, vamos a hablar de una litología de rocas que tenemos en Bolivia. Y cuando hablamos de la litología, estamos queriendo referirnos a qué tipo de rocas tenemos en Bolivia. Entonces, pongamos mucha atención. En Bolivia tenemos diferentes tipos de rocas. Una de ellas se llaman las rocas volcánicas. Y estas se encuentran como estratos volcánicos y lavas andesíticas, dacíticas en la cordillera occidental, además de stocks aislados como el de Comanche. Otro tipo de rocas son las rocas volcánicas extrusivas de tipo riolítico, dacítico y andesítico, generalmente de textura porfírica, como las ignimbritas, riodacitas en las mesetas de Morococala, Cordillera de los Frailes, Estación Pérez, sobre el río Mauri, y Alota al sur de Lites, en Potosí. Otro tipo de rocas son las rocas sedimentarias,
que están compuestas por areniscas, cuarcitas, limolitas y calizas en diferentes sectores de la cordillera oriental. Otro tipo de rocas son las rocas sedimentarias, areniscas, cuarcitas, limolitas y calizas en diferentes sectores de la cordillera oriental. Otro tipo de rocas son las rocas sedimentarias, que están formadas por lutitas, pizarras, limolitas y areniscas, finas en capas intercaladas, en parte de la cordillera oriental. Y finalmente, el sexto tipo de rocas son las rocas de sedimentos fluvio-lacustres, no consolidados, con gravas, arenas, limos, arcillas, calizas y salares en la cuenca altiplánica y los llanos orientales o de la Amazonía. Entonces, ¿qué se está queriendo ver con esto, jóvenes? Les voy a mostrar enseguida un mapa donde se va a poder ver este tipo de rocas y la importancia que tiene especialmente en el campo de la construcción. Entonces, ahí estamos viendo los tipos de rocas, lo que acabo de describirles. Y como puede verse, están a lo largo y ancho del país y podemos ver entre sus predominancias este tipo de rocas. Entonces, si nos referimos, voy a agrandar estas referencias. Las referencias de este tipo nos van a dar las rocas gradioritas, monzonitas. Este otro serán los estratos de volcanes, tipo lavas. Este otro serán las lavas andesíticas y dacíticas. Otro tipo de rocas son las predominantes rocas ígneas. ¿No? Entonces, miren cómo está distribuido el país. Y bueno, y estas rocas se encuentran en estos lugares, de acuerdo a sus referencias. Si nosotros le ponemos interés a estos mapas, todo este material de construcción que en este momento es utilizado en Bolivia, que vamos a tratar de describirlos de alguna manera, están depositados de esta manera. Vean ustedes. Entonces, estamos hablando de una faja, como decía, altiplánica, todo esto, ¿verdad? Y también al sur, al oeste del país, donde la predominancia de este tipo de rocas nos está dando ese material de construcción que nosotros actualmente estamos utilizando en diferentes obras. Si así de manera aleatoria hablamos, bueno, estamos hablando pues de las arenas de construcción, las gravas, los lignitos, ¿no? Las pizarras, las piedras, la famosa piedra Comanche, por ejemplo, que enseguida vamos a tratar de ubicar, digamos, dónde, cómo el famoso Cerro Comanche. Entonces, vean ustedes, toda la parte altiplánica es rica en esto y estaríamos hablando ya no solo de La Paz, porque La Paz es el sector, si se quiere la ciudad, bueno, el departamento está hasta Pando, pero estamos hablando básicamente de La Paz, Oruro, parte de Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, algo parte de Tarija también. Entonces, todo este material de construcción que es muy importante para ustedes, se lo tiene que ver y estudiar desde la definición del tipo de rocas, como dice el mapa, ¿no es cierto? Tipo de rocas. Esa es
la parte teórica que nosotros tenemos que darle mayor importancia y saber ubicar y caracterizar cada una de estas. Consecuentemente, entonces, es hablar de un afloramiento de rocas. Y como hemos visto, dependiendo del tipo, entonces ya estaríamos hablando de un tipo de rocas. Las rocas ígneas, ¿no? Entonces, igual, podemos ver acá en el mapa, ¿no es cierto? ¿A qué se refieren? ¿Cuál es el lugar, la zona? Aquí estamos en las referencias. ¿No? Podemos ver, por ejemplo, el tipo de rocas plutónicas, el tipo de rocas volcánicas, ¿no? Y su predominancia, de acuerdo a las referencias. Entonces, este es otro mapa muy importante que nos está mostrando los lugares y inclusive con su referencia y número y el lugar, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de Patacamaya, digamos, ¿no? ¿Qué hay en Patacamaya o sus alrededores, ¿no? Entonces, estos mapas a ustedes les puede interesar mucho más de acuerdo a la ubicación y determinación de los puntos de provisión de este material que se lo utiliza grandemente en la construcción, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿no? Y ver dónde y cómo. Entonces, conocer estos mapas nos puede permitir a nosotros realizar proyectos, realizar, si se quiere, el acopio del material, de dónde y cómo se encuentra, ¿no es cierto? Bien. De esa manera, entonces, nosotros podemos caracterizar en todo Bolivia este tipo de rocas, ¿no? ¿Qué más se conoce respecto a esto? Bueno, hay una distribución y tablas que les estaba mostrando al principio que muestran esta predominancia, por ejemplo, estas, ¿no? Y que se refiere al afloramiento de rocas ígneas. Es justamente el mapa que les había mostrado. O sea, su descripción es esta, con el número, el lugar, ¿no es cierto? E inclusive, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de recurso estamos haciendo referencia en una determinada localidad? Y esto a lo largo y ancho del país, ¿no es cierto? Llámese La Paz, Oruro, Cochabamba, y ahí están por departamentos. Entonces, lo que les había mostrado hace rato, esta es en realidad esta tabla, pero descrita y mostrada en el mapa. Bien, entonces, de esa manera se pueden caracterizar lugares y ver cuál es las zonas más prósperas para su provisión, ¿no es cierto? Bien. Entonces, hablando de este tipo de rocas, si son plutónicas, si son volcánicas y de diferente procedencia, es que se pueden caracterizar productos útiles en la construcción. Y esto, obviamente, dependiendo del lugar al que queramos referir, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del departamento de La Paz, podemos decir claramente que en el departamento de La Paz, por ejemplo, las rocas plutónicas van a estar, ¿no? Se destacan por su cercanía a la ciudad, ¿no? Los yacimientos de Tiquimani, Songo,
ubicados al noreste de la ciudad de La Paz. También en el Taquesi, situado a unos 20 kilómetros al noroeste de la ciudad de La Paz, sobre el camino carretero a los Yungas. La granodiorita, que es representativa de este tipo de rocas, y de este yacimiento está situado en Tiquimani, en Songo, y es de excelente calidad. Cuando hablamos de rocas volcánicas, nos referimos a rocas que se presentan como macizos aislados en extensas planicies de lavas. Entre los primeros se encuentran los cerros de Letanías, Pan de Azúcar, cerca de Viacha, Comanche, Chilla, y entre los segundos, las extensas planicies de riolitas y dacitas, existentes desde la frontera con el Perú hasta el río Maule, en la ciudad de La Paz. ¿No? Entonces, vean ustedes cómo el determinar zonas y lugares nos pueden proporcionar fuentes de abastecimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de rocas volcánicas, se habla de la piedra Comanche. Esta piedra Comanche es de origen volcánico. Y su ubicación está en el Cerro Comanche y representa el yacimiento más importante para la explotación de piedra Comanche. En realidad, estamos hablando de la piedra cortada. Este afloramiento está formado por una cianodorita, su término geológico, cuarzosa, de fina textura, equigranular, y se encuentra a algo más de 70 kilómetros de la ciudad en dirección a la República de Chile. Se pueden estimar, dice, alrededor de más de 3 o 4 millones de metros cúbicos de piedra de buena calidad como reserva. Vean, entonces, importantísimo saber y caracterizar estos lugares. Esta información creo que a ustedes les puede servir bastante para poder cuantificar estas reservas y hacer proyectos que realmente puedan resultar tal vez en una mejor explotación. Se dice que el Cerro Comanche, por ejemplo, es una propiedad privada. Y esto, bueno, ya habrá que tener cuidado en no, digamos, pensar en hacer aquello, ¿no es cierto? Pero hacerlo de manera conjunta. Un aspecto importante también que podría darse como información es que en el Cerro Comanche crece la Puya raimundi, familia de las bromelidas, una de las más grandes del mundo. Se calcula, dice, que el periodo de floración sucede cada 100 años y se efectúa en un periodo de 3 meses, durante el cual las hojas largas y espinosas van cerrándose para dar paso a un capullo ojival, del cual fácilmente nace la flora Raimundo. Vean esta información, qué interesante, ¿verdad?
De esa manera, en diferentes departamentos, como ya lo hemos reiterado, pueden haber este tipo de reservas o recursos naturales que pueden ser utilizados para la construcción. Otro tipo muy importante de rocas son las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas resultan de la transformación texturales, mineralógicas y químicas de otro tipo de rocas preexistentes. No es fácil una clasificación de las rocas metamórficas. Sin embargo, podemos hacer una clasificación de estas rocas y se puede anunciar lo siguiente. Las rocas metamórficas se han dividido en 4 grupos, que son las rocas gneisses, esquistos, un tipo, otros son las pizarras, otro grupo las filitas y otro Inge, grupo las cuarcitas, ¿sí? disculpe, no está compartiendo la pantalla de rocas metamórficas. Sí, es que estamos explicando para mostrar luego el mapa que en realidad ya les he mostrado, pues en realidad estamos hablando de esto, ¿no? Y de estas también, de las rocas ígneas y de las metamórficas, ¿no? Entonces, aquí estamos. Entonces, estos 4 grupos de las rocas metamórficas vendrían a resultar, desde mi punto de vista, tal vez el recurso natural entre los más importantes que sirven para obtener materiales para la construcción. Y estos 4 grupos pueden ser descritos de diferente manera. Por ejemplo, aquí está, ¿no ve? Las rocas metamórficas se han dividido, dice, en 4 grupos, que son los gneisses, esquistos, las pizarras, las filitas y las cuarcitas. ¿Qué son los gneisses y esquistos? Dice, son o tienen una composición mineralógica predominante de cuarzo, feldespatos, micas y minerales oscuros, que se disponen en bandas, manchas o concentraciones irregulares. Los esquistos, por su parte, son rocas compuestas por cuarzo, micas y minerales típicamente metamórficos, como la cianita, la silimanita, la andalusita y los granates, que resultan de la recristalización de los minerales de rocas preexistentes debido a la acción de grandes presiones y altas temperaturas. Un tipo de roca metamórfica, los gneisses y esquistos, ¿no es cierto? Bien, ¿qué otro tipo de rocas tenemos? A ver, vamos a ir. Debido, dice, a que gran parte de los gneisses y esquistos se encuentran fracturados por el esfuerzo a que han estado sujetos y a su ubicación difícilmente accesible, no tienen ninguna aplicación práctica. Los otros grupos, los otros 3 de rocas metamórficas, creo que ya son más comunes para ustedes y se refieren al tipo pizarras, al tipo filitas y al tipo cuarcitas.
¿Qué podemos decir de estas? Las pizarras son rocas metamórficas derivadas de lutitas y arcillas, que han adquirido un clivaje definido debido a las presiones que han sido sometidas. Las filitas son rocas metamórficas, de composición semejante a las pizarras, con mayor contenido de micas, pero no tienen un clivaje definido y no se parten en lajas como aquellas. Se está entendiendo, ¿verdad? Ya no puede ser para nosotros muy abstracto lo que estamos leyendo, porque de alguna manera hemos hecho una introducción en mineralogía para todo esto, ¿verdad? Y se debería entender ya con un poco más de propiedad. Las cuarcitas, dicen por su lado, son rocas metamórficas derivadas de areniscas que han sufrido metamorfosis y preferentemente silicificación. ¿Qué estamos diciendo en todo esto, jóvenes? Estamos hablando de compuestos como, por ejemplo, si se dice del tipo silicio, estamos hablando pues del dióxido de silicio, que en realidad son las arenas. Las arenas son cuarzo y el cuarzo es el dióxido de silicio. Por tanto, estamos hablando de ese material. Una arena tiene esa composición. Los feldespatos igual, las micas igual. Las micas son ortosilicatos y son compuestos de silicio. Todas estas utilizadas en la construcción, ¿no? Si bien dice todas estas rocas son productos de la metamorfosis, no se hallan necesariamente juntas. Pizarras y filitas están relacionadas a los intrusivos de la cordillera oriental y a los del escudo brasileño, mientras que las cuarcitas están ampliamente distribuidas en todo el territorio y asociadas tanto a aquellos intrusivos como a volcanes y cuerpos subvolcánicos. ¿No es cierto? Se conoce como pizarras de la Cordillera Real a una potente serie de pizarras que afloran a lo largo de la cordillera. Aunque esta, dice, nomenclatura no tiene vigencia desde el punto de vista geológico, constituye un terreno o un término muy significativo para describir el tipo de roca que existe en toda la cordillera. En el país, Bolivia, ¿no?, se presenta una gran variedad de rocas cuarcíticas, cuyas edades van desde el Cámbrico hasta el Terciario. Estamos hablando de edades geológicas. Usos. Creo que esto es lo que les va a interesar más, ¿no ve? ¿Cuáles son sus usos? Las pizarras tienen un amplio uso como piedra de revestimiento. Fachadas en la ciudad de La Paz, Cochabamba y Tarija. En otros países, las pizarras tienen una gran utilización para techos de vivienda. Creo que en nuestro medio también. Las cuarcitas se utilizan en mampostería, terraplenes y otras obras civiles, pero solo localmente cuando no se puede aprovechar rocas de mayor calidad como el granito. Ya estamos hablando de un material muy cotizado, de alto costo y de muy buena aplicación, ¿no es cierto? El granito. Los bloques de cuarcita que han sufrido un transporte fluvial y que tienen un tamaño entre 20 y 50 centímetros se conocen como el denominativo de piedra manzana. Muy interesante
por lo que ustedes pueden apreciar. Los afloramientos más importantes. ¿Qué significa esto? ¿Dónde se encuentran? La ciudad de La Paz, dice, constituye el centro de mayor consumo de pizarras para construcciones. Existen numerosos sitios donde afloran pizarras, principalmente en la cordillera. Huayna Potosí, Chacaltaya, bueno, Chacaltaya ya no existe como nevado, pero sí como refuso y afloramiento. ¿Qué podemos decir ahora de las gravas y arenas? Las gravas y arenas, dice, son productos de desintegración natural de rocas. Estos materiales se hallan principalmente en los lechos de los ríos, terrazas, fluviales, antiguos abanicos, aluviales y en depósitos de origen glacial. La grava y la arena, denominadas corrientemente agregados, pueden obtenerse también por trituración mecánica de las rocas en lugares donde haya escasez de estos materiales. Se considera grava a los fragmentos cuyos tamaños varían de 2 a 32 milímetros. El término arena es comúnmente utilizado para referirse a la arena silícea, que tiene un tamaño de 1/16 a 2 milímetros. La grava y la arena no solo difieren en tamaño, sino también en composición. Las arenas están constituidas por cuarzo, feldespatos y a menudo contienen mica, minerales pesados como magnetita, olivina y granate. Las gravas son notablemente heterogéneas en composición. Sus constituyentes dominantes son fragmentos de rocas que pueden variar desde tipos suaves como pizarras a duros como granitos, cuarcitas, calizas. La arena puede presentarse sin grava, como en las dunas y playas, pero es raro encontrar el caso contrario. En Bolivia, las rocas de la Cordillera Real constituyen las fuentes más importantes de grava y arena depositadas a lo largo de los ríos que bajan de sus flancos. Las arenas y las areniscas y cuarcitas que afloran en el altiplano y en la zona suburbana, cerca al llano, son también fuentes importantes de arena y grava. Debido al valor relativamente bajo de la arena y la grava, los depósitos deben estar situados en o cerca de los centros de construcción. En la selección de un depósito de arena o grava, se debe considerar su utilización, tamaño, dureza, composición química, durabilidad y calidad. Los depósitos fluviales. De areniscas y grava, generalmente son de poco espesor, pero el aporte y deposición de nuevos materiales es anual por el acarreo durante la época de lluvias. Usos. La industria de la construcción es la principal consumidora de grava y arena como agregado
como agregados. Comercialmente, el término agregado fino se usa para referirse a la arena y agregado grueso para la grava. Los depósitos de grava y arena ideales son los que contienen partículas limpias, duras e inertes, que están presentes en cantidad y amplio rango de tamaño. Deben descartarse como agregados las arenas negras provenientes de pizarras y las arenas contaminadas por desechos urbanos o industriales, o aquellas que se depositan en ríos que reciben aguas sulfatadas, como el caso de Río Abajo, en el departamento de La Paz. Por lo menos 93% de esta arena no deben tener sino pequeñas impurezas de hierro, cromo, cobalto. La alúmina puede estar presente en un 4 a 5% como granos de feldespatos. Otros usos son los que pueden referirse a la fabricación de filtros de agua, fabricación de porcelana, abrasivos, moldes para la fundición e industria química. ¿Cuáles son los principales depósitos en el departamento de La Paz? Nos vamos a referir principalmente a La Paz y consecuentemente se te podrá extrapolar a los otros, como Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, etc. Los yacimientos de arenas y gravas de la ciudad de La Paz y sus alrededores provienen de 3 tipos de depósitos. Uno de ellos es el fluvial, otro es el de abanicos aluviales y el otro es el que corresponde a la procedencia a partir de glaciares. Los depósitos fluviales son los más importantes y los que se encuentran en intensa explotación. Los ríos de la ciudad de La Paz transportan materiales de tamaños de arcilla, arenas, grava, hasta bolones de más de 1 metro de diámetro. La explotación de grava y arena se realiza en los principales ríos de la ciudad y el altiplano, como el río Choqueyapu, río Orcojahuira, río La Florida, el río Corijahuayra, río Mayasilla, río Seco, ríos de Laja, principalmente en Challajahuilla. Otros lugares en el departamento de La Paz podrían ser una gran cantidad de abanicos aluviales, morrenas y material fluvioglacial que cubren gran parte del altiplano norte. Estos depósitos constituyen una reserva potencial de grava y arena denominada de magnitud que todavía no han sido explotados. En el departamento de La Paz existen yacimientos de arena constituidos por finos granos de cuarzo que son utilizados para la fabricación de vidrio y preparación de filtros. Las localidades más conocidas son la Isla del Sol, donde allí se tienen las arenas que forman las playas de la Isla del Sol, tienen un 97.5% de sílice y muy pequeñas cantidades de hierro y aluminio. Se trata de arenas arcósicas, de granos medios, bien clasificadas, con reservas que alcanzan hasta 400.000 toneladas. En Laja, ¿no es cierto?, en el camino al río Seco, Laja es a unos 5 kilómetros,
se llega a Laja y están ubicados en dunas situadas al sur, ¿no es cierto? Y existen acumulaciones de arena fina de origen eólico. Las reservas pueden alcanzar hasta 20.000 toneladas. Son aproximaciones. Como ven, jóvenes, creo que es un campo interesante para ustedes. Y bueno, esto es lo que tendría que para mostrarles. A ver, algo pasado. Entonces, de esa manera podríamos ver cómo están distribuidas en el país todas estas reservas. Con esto hemos concluido y lo que faltaría sería, bueno, rápidamente mostrarles lo que corresponde a las gemas. Las gemas son las piedras semipreciosas o preciosas que tenemos. En Bolivia está en el precámbrico principalmente. Podemos hablar de esmeraldas, de rubíes, de amatista, de citrino, la bolivianita. Pero tal vez en un aspecto, si se quiere, todavía artesanal, porque no hay si se quiere, una producción y una provisión, digamos, más planificada de todo esto. Y podemos decir que todavía está virgen el tema del precámbrico, sin embargo, se muestran allá, dicen, reservas grandes que podrían dar muchísimo, digamos, muchas expectativas para su explotación, pero esto está en esas condiciones, ¿no? Entonces, en algún momento algún gobierno explotó las esmeraldas, pero fue solamente de manera esporádica, y en este momento en Bolivia tenemos la explotación de la bolivianita, que vendría a ser una combinación de la amatista con el citrino. La amatista es morada y el citrino es medio amarillento, y esta combinación juntas de estos dos hacen que la bolivianita últimamente esté cotizada y sea una joya y diríamos muy bien vista para su utilización. Entonces, las gemas también requieren de una ciencia que es la gemología, que vendría a ser la que explota qué. Esto es lo que tengo para ustedes, y si ustedes tienen alguna pregunta, voy a dejar de compartir. Tienen la palabra. ¿No hay preguntas? Inge, Sí, disculpe, no solo quería aportar, vamos. bueno, mayormente la producción de azufre es el ácido sulfúrico y esto se encuentra en eucaliptus, que se encuentra en el departamento de Oruro. La capacidad de producción es de 100 a 120 de toneladas por mes y esto se produce a partir de 100 toneladas de azufre. El precio de la tonelada de ácido sulfúrico, la gestión pasada valía entre 60 y 70 dólares. Hoy en día está en el mercado en 250 dólares, ingeniero. Muy bien, Oliver. Muy buen aporte. Valió la pena. +3. ¿Alguien más? Ya. Si no hay más, entonces hemos acabado el capítulo 3 y nos vemos el próximo miércoles para un nuevo capítulo que serían recursos evaporíticos. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego, Inge. Bye bye. Hasta luego, ingeniero. Bye bye.